Mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga, tengan ustedes una bendecida tarde. Es un gusto saludarles otra vez a cada uno de ustedes en este hermoso nuevo mes, 2 de octubre, que por la gracia de Cristo nos permite vivir. Estamos empezando un nuevo mes y pues yo pienso que Dios tiene muchas experiencias y muchas enseñanzas que nos hará vivir a lo largo de este mes de octubre. Que Dios te bendiga, una bienvenida a cada uno de ustedes y a los hermanos y hermanas que nos siguen a través de esta transmisión y que se encuentran en diferentes lugares de la República o incluso del estado de Yucatán. En esta hora de la tarde vamos a pasar a escudriñar la palabra. Eligiendo equivocadamente es el título del sermón de esta hora de la tarde-noche. Fíjense, mis amados hermanos y hermanas, que algún tiempo atrás se cuenta que el vicepresidente de los Estados Unidos tuvo una experiencia embarazosa, porque resulta que el vicepresidente de los Estados Unidos llamó para felicitar a un hombre llamado Marty Walsh, que había sido elegido recientemente como alcalde de una ciudad, de la ciudad de Boston. Y solo que hubo un pequeño problema en esta acción, porque resulta que el vicepresidente llamó al hombre equivocado. ¿Sí? Así como lo escuchas. Resulta ser que en la ciudad de Boston hay varios hombres con el mismo nombre, Marty Walsh. Así que el que recibió el mensaje de felicitación de parte del vicepresidente, pues resulta que también se llamaba Marty Walsh, pero no era el nuevo alcalde de la ciudad de Boston. Así que fue un momento embarazoso para el vicepresidente. Pero bueno, en este caso que les acabo de contar, la equivocación solo produjo un momento incómodo. Sin embargo, mis amados hermanos, amada iglesia, tales equivocaciones han producido también muchos efectos mucho más graves. Muchos hombres han pasado años en la cárcel por ser confundidos por otras personas. Y eso sí es más grave. Hace poco salió una noticia en la que algunos militantes en Siria se disculparon por haber cortado la cabeza a un hombre equivocado. Lamentable, pero bueno, por lo menos pidieron disculpas. En la iglesia, mis amados hermanos y hermanas, fíjense que también hay personas que pueden escoger al hombre equivocado. Y esto puede producir consecuencias bastante graves. Pero ¿saben ustedes que esto no tiene que ser así? Dios, el sabio y el infinito, nos ha dicho en su palabra cómo evitar precisamente este error. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17, podemos aprender cómo hacerlo. Hace unos momentos se leyó la palabra del Señor, así que mantén tu Biblia abierta para que puedas seguir estos versículos donde está basado el sermón de esta hora de la tarde. 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Fíjate que la palabra nos dice que había un problema en la iglesia de Corinto. Había un gran problema. El problema es que los miembros estaban enfocados en diferentes líderes. Y resulta que estos miembros se identificaban con cada uno de ellos. Algunos estaban diciendo que seguían al apóstol Pablo, al que conocían bastante bien, porque resulta que él había pasado tiempo con ellos y les había enseñado el evangelio. Pero otros hermanos estaban diciendo que seguían más a Apolos. Apolos era un maestro judío que se había convertido al cristianismo y enseñaba muy bien las escrituras. Y otros más se estaban diciendo que se estaban identificando con Cefas, es decir, el apóstol Pedro. Bueno, tú y yo sabemos que en esos tiempos el apóstol Pedro era el más conocido de todos los apóstoles. Él había predicado
el primer sermón cristiano en el día de Pentecostés. Así que resulta que la problemática en Corinto era esta. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolo. Y resulta que habían otros más que se consideraban los más espirituales. Y según ellos eran los que realmente conocían a Cristo y veían con desprecio a todos los demás. Así que, ¿cuál era el problema realmente de lo que estaba pasando acá? Pues que estos amados hermanos se estaban enfocando en los siervos. Pablo, Pedro, Apolos, en lugar de enfocarse en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Y ¿saben qué, amados hermanos? Cuando nosotros nos enfocamos en los siervos de Dios, en lugar del Señor, las consecuencias no son buenas. Al contrario, fijarnos en el hombre equivocado es muy dañino, tanto para nuestro crecimiento espiritual como para el bienestar espiritual de la iglesia. Ahora, habría que preguntarnos en esta hora de la tarde, ¿será que algo así de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto esté sucediendo el día de hoy? ¿Qué piensas? ¿Será que en estos tiempos, en estos días, esté pasando lo mismo que pasaba en esos tiempos? Desgraciadamente te tengo que decir que sigue sucediendo. Afirmativamente sigue sucediendo. Tan fácilmente en estos tiempos se compara a diferentes líderes y la gente se identifica con el líder que más le gusta. En lugar de que los hermanos y las hermanas, la iglesia, en lugar de darse cuenta de que todos servimos a un mismo Dios y a un mismo Señor, mucha gente se está dejando llevar por cuestiones de estilos, por cuestiones de gustos, por cuestiones de apariencia. Muchos dicen en estos tiempos, ese pastor sí me gusta, pero aquel otro pastor es un poco muy aburrido o no me gusta su apariencia. Así que yo prefiero seguir a este pastor porque este pastor sí tiene una buena presencia, tiene una buena forma de expresarse. En fin, hoy día desafortunadamente vemos una sucesión de movimientos y ministerios asociados con algún predicador o algún ministro en lo particular. Predicadores o ministros que se levantan, atraen seguidores para luego desaparecer. La verdad es que siento que muchas veces estos hermanos y hermanas se parecen más y más a los fanáticos que defienden, por ejemplo, a sus equipos deportivos, que ser seguidores del mismo Señor Jesucristo. Cuando nos enfocamos, amada iglesia, vuelvo a repetir, en los siervos, en lugar del Señor, dos problemas serios se pueden presentar. El primer problema es que destruimos la unidad del cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir, cuando nos enfocamos en los siervos, en lugar del Señor, se pueden presentar dos grandes problemas. Y el primer problema es que destruimos la unidad del cuerpo de Cristo. Esto lo podemos mirar en el versículo 10. Pablo dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Vuelvo a repetir, cuando nos enfocamos en los siervos en lugar del Señor, traemos división al cuerpo de Cristo. Y esto es lo que estaba confrontando Pablo en ese momento en la iglesia de Corinto. Hay un dicho popular que dice, en la unión está la fuerza. No sé si alguna vez lo has escuchado. Pero yo diría que lo opuesto a este dicho también es una gran verdad. Cuando nos separamos por cuestiones de liderazgo, la Biblia nos muestra que debilitamos el cuerpo de Cristo. En lugar de ser un ejército que avanza a la victoria día a día, que está conquistando batallas, resulta que nos vamos a convertir en una colección de bandos opuestos que desperdician sus municiones disparándose los unos a los otros en vez de estar peleando contra el verdadero enemigo. Y esto pasa cuando nos separamos por cuestiones de liderazgo.
la unión de su iglesia, la unión de la iglesia de Cristo, es un punto sumamente importante precisamente para el Señor. Él, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, nos muestra que Él oró pidiéndole al Padre para que todos seamos uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que a través de esta oración podemos decir que la unión de la iglesia es importante para nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente, mis amados hermanos, en estos tiempos, la iglesia de Jesucristo en todo el mundo se encuentra dividida. En algunos casos, partes de la iglesia han aceptado doctrinas y enseñanzas que no son bíblicas y ellos se han separado de la verdad. En los Estados Unidos, por ejemplo, ha habido gran cantidad de divisiones por cuestiones doctrinales. En otros casos, hay comunidades, hay iglesias que se han dividido por razones históricas. Pero muchas de las divisiones que existen en estos tiempos han surgido simplemente por cuestiones de personalidad y de liderazgo. Quizás tú y yo no podamos resolver todos los problemas de la Iglesia Universal, eso es una gran verdad. Pero podemos empezar aquí en nuestro rinconcito. Eso sí, tú y yo podemos esforzarnos por evitar las divisiones que surgen de preferencias, de personalidades, de posiciones sin trascendencia. La Biblia nos anima a eso, mis amados hermanos. Tenemos que tomarlo muy en cuenta. No permitamos, amada iglesia, que nuestros gustos personales traigan divisiones al cuerpo de Cristo. Neguémonos a hacer algo así. Si algún líder está en pecado, por supuesto, hay que confrontarlo, hay que corregirlo bíblicamente. Pero si tú te dejas llevar simplemente por tus preferencias o por tus gustos personales, lo que va a pasar es que estarás dividiendo el cuerpo de Cristo sin necesidad. Y una vez más te repito, Cristo quiere que nosotros seamos unos solos. Es muy importante la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Así que neguémonos precisamente a causar divisiones dentro del cuerpo por cuestiones de gustos o preferencias personales hacia un pastor o hacia un líder en lo particular. Pero dije que eran dos problemas que surgen de esta cuestión. Y el segundo problema que surge cuando nos enfocamos en los siervos en lugar del Señor es el siguiente. Perdemos la contribución única que cada uno de nosotros podemos dar al cuerpo de Cristo. Sí, esto es así. Mira, si hacemos una relectura de los versículos 13 al 17 del pasaje que estamos estudiando, Pablo nos dice aquí, Dios me ha dado un llamado en particular. Mi llamado es predicar el evangelio de Cristo. Por lo tanto, no me he dedicado a bautizar. Bauticé a unos cuantos, pero no a muchos. No pueden hacer alarde de haber sido bautizados por Pablo o en su nombre. Claro, acabo de leer estos versículos en una versión diferente. Ahora, quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate que tuvieras el privilegio de haber sido bautizado por algún gran predicador o algún gran evangelista. Quizás un grande de los tiempos, un trascendente evangelista como lo era Luis Palau. Muchos de nosotros conocemos a Luis Palau, tal vez los más jóvenes no lo hayan escuchado, pero la mayoría de nosotros los adultos sabemos quién es Luis Palau. Bueno, pues imagínate que hubieras tenido el privilegio de que Luis Palau te hubiera bautizado. Le contarías a todos acerca de cómo fuiste bautizado por Luis Palau, como si tu bautismo fuera el mejor que el que se bautizó con el pastor de la iglesia local. Esto no importa.
Esto no es lo que importa. No importa quién te bautizó o quién te recepcionó como miembro en la iglesia, sino por fe en quién fuiste bautizado o hiciste tu profesión de fe. Eso es lo que importa. Esto es lo que realmente importa, amada iglesia. Nuestro hermano Pablo tenía una misión especial que Dios le había dado. Y eso él lo remarca y se lo dice a los hermanos de la iglesia de Corinto. La misión que Dios le había dado era la de predicar el Evangelio. Dios le había capacitado especialmente para esto. Pero al enfocarse solamente en él, sus seguidores, los seguidores de ese entonces de Pablo, lo querían convertir en su todo. Y esto Pablo no lo iba a permitir. Porque estos hermanos, en lugar de celebrar lo que Dios le había llamado a hacer y darle gracias a Dios por el ministerio del apóstol Pablo, querían que Pablo los bautizara, quería que Pablo les enseñara, quería que Pablo les predicara, quería que Pablo los discipulara, quería que Pablo lo hiciera todo en sus vidas. Y esto, mis amados hermanos y hermanas, es muy peligroso. ¿Saben por qué es peligroso? Porque nadie lo puede hacer todo. Definitivamente no. Dios nos ha puesto dentro de un cuerpo. Recuérdalo. Es un cuerpo con muchos miembros para que cada uno de nosotros desarrolle una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando exaltamos demasiado a una persona, tarde o temprano nos quedaremos desilusionados porque solo hay un Salvador que todo lo puede, Jesucristo. Nada más. Es más fácilmente dejamos de desarrollar nuestros dones porque pensamos que no podremos hacerlo a la altura de esas grandes personas que muchas veces hemos exaltado en nuestra mente nada más. Y en lugar de darnos cuenta de que Dios nos ha puesto en la iglesia para servir en alguna función, nos vemos como simples seguidores de algún líder, como es lo que está pasando en estos tiempos. En algunas iglesias se ha sabido incluso de casos en los que la gente no asiste a las reuniones de la iglesia cuando el pastor principal de la iglesia no se encuentra. Y entonces, mis amados hermanos, aquí surge la siguiente pregunta. ¿Con quién se han comprometido? ¿De quién dependen? ¿Del pastor o de Cristo? Mira, años atrás, resulta que un predicador famoso había sido invitado a predicar en cierta iglesia. Y al último momento se le presentó un inconveniente y tuvo que enviar a su hermano para predicar en su lugar. Cuando el hermano se paró para dar el mensaje, ¿saben qué pasó? Resulta que varios miembros de la iglesia, de la congregación, se levantaron para retirarse, porque no lo esperaban a él, esperaban al famoso predicador. Así que cuando el pastor vio que estos hermanos se estaban levantando para retirarse, él hizo el siguiente anuncio. Y les dijo: hermanos y hermanas, todos los que hayan venido a adorar a mi hermano pueden retirarse. Y todos los que hayan venido a adorar al Señor son bienvenidos a quedarse. Mis amados hermanos, en esta hora podemos concluir lo siguiente. El Señor fue capaz de dar un mensaje de su palabra por medio de aquel hombre, como lo era también el famoso predicador que era su hermano. Dios pudo dar un gran mensaje y de hecho lo dio. Pero mucha gente se enfoca más en el espectáculo, en la fama y en la personalidad. Y esto es un gran error. Los jóvenes
Los adolescentes se enfocan más en el cantante, en el que canta bien las alabanzas, en el que tiene un buen performance, que tiene un buen corte de pelo, en vez de estar enfocándose en a quién se adora. Y empiezan a seguir como las estrellas de rock. Yo sigo a tal adorador, yo sigo a tal cantante cristiano, o a tal grupo cristiano, etcétera, etcétera. Miren, solo hay un Salvador, solo hay un Señor, solo hay un Jesucristo quien vino del cielo, vivió una vida perfecta y dio su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. La Biblia nos muestra que solo Él ha vencido la muerte y solo Él puede guiarnos de día en día. Recuerda, Él es el único que merece tu confianza y tu obediencia absoluta. Por supuesto, Él tiene siervos, tiene pastores que te pueden ayudar a aprender más de su palabra. Tiene siervos y ha puesto siervos y pastores para que te animen y para que te exhorten también. Pero nunca, nunca pongas en el lugar de nuestro Señor Jesucristo a ninguno de sus siervos. No te enfoques en el hombre equivocado, porque como acabamos de ver y nos acaba de mostrar la palabra de nuestro Dios, esto solo traerá problemas. Más bien, pongamos toda nuestra confianza en el Señor Jesús y adorémosle solamente a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es suficiente. Que Dios bendiga su santa palabra.